Hola, Quickie Ronda. Os imagínense ustedes, no hemos abierto el programa con esto, no vaya a ser que Pablo Motos diga que hay temas más interesantes, que los hay. Pero es verdad que no deja de ser un tema que es polémico y que nos afecta a todos y nos interesa. Y hoy la Quickie Ronda pues, se centra en la declaración de intenciones de Pablo Motos, a una respuesta a Broncano, y además Broncano de alguna manera no, también ayer se pronunció al respecto. Y es un tema donde la rabia que me da es que la gente se posiciona por el hecho... Por la política. Entonces yo, como respeto tanto a los dos profesionales, con independencia de la ideología, pero quien lo ha politizado no ha sido Broncano. Comienza la Quickie Ronda. Ay, qué ganas tengo de escucharos, porque a mí habrá diversidad de opinión, que de eso se trata, y no... Y las opiniones y las acusaciones no son agresiones. A ver, a mí me gustaría que... ¿Quién quiere empezar de los tres? No sé, ¿quién tiene más necesidad? Venga, pues ya está. Antonio Albert, has sido el primero. Pues deseando escucharte. Pues, hola María, buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo quería apuntar que creo que hay un cambio de paradigma y Pablo Motos, que lleva tantos años de éxito y arrasando, y comiéndose y devorando la competencia, no es consciente de que se está produciendo y creo que ha reaccionado de la peor manera posible. En un programa que, por otra parte, ha cambiado mucho en los últimos años, un programa que era de entretenimiento familiar, con experimentos, y que se ha ido convirtiendo poco a poco en un claro programa de contenido político con una mesa de debate de actualidad política y en fin, hemos visto la evolución del programa y ese cambio de contenidos. El caso es que no sabemos cómo que en tu declaración del jueves por la noche... Dime. No, a ver, para poner un poco en situación, vamos a recordar exactamente qué es lo que dijo Broncano y después la reacción de Pablo Motos. Vale. Muchas gracias a toda la gente que vio el documental de Ciervos del jueves pasado. ¿Esto es abucheo o es berrea? Es berrea, ¿no? Me imagino el otro día que iba a ver, no lo hicimos por buscar audiencia, porque todo lo contrario, claro. De hecho, ese día íbamos todos por encima de audiencia y tal, y claro, luego bajó con los Ciervos. A mí lo que me jode es que haya salido Aldama haciendo declaraciones para hacernos una cortina de humo, tronco. Es verdad que nos ha tapado todo. Luego al día siguiente me imaginé a Hugh Grant diciéndole al manager: ¿qué tal ha ido la audiencia? Pues hemos ganado por 3 décimas, joder. ¿Pero quién? ¿Contra quién? Contra unos ciervos, señor. Unos... Claro. ¿Y qué hacían? Pero luego había un par de cosas que han dicho que me han hecho mucha gracia. Una que han descubierto, que decía: pero si en realidad sí que grabaron la entrevista con Jorge Martín. Y nosotros, pues es que... Y lo que no se podía era emitirla. Claro, si grabarla, si no lo hemos ocultado, si grabarla como si me voy a mi casa a grabar con él un podcast. Me viene de lejos, además, él. Grabarla, claro que se puede grabar, lo que no se podía era emitirla, claro. Una cosa que me ha gustado mucho, que se usa siempre para estas cosas, es que esto, lo de pelear, lo de estas cosas de chat... presiones con invitados, siempre se ha hecho así. Es de las frases que más rabia me dan en la vida. Es que esto siempre se ha hecho así. Sí, se tenía la gente esclavizada y se dejó de hacer. Claro. Cosas que... Te tiraban cabras del campanario. Esa costumbre no hace falta hacerlas. Quiero pediros perdón a toda la audiencia, porque con la que está cayendo en este país, con la confesión de Aldama, con todas las implicaciones del gobierno, con la Dana y toda esta gente desatendida, tener que hablar de la gestión de una entrevista me da un poco de reparo, pero necesito restablecer la verdad. Hay intereses y cortinas de humo que uno no puede controlar. De El Hormiguero se habla mucho, de mí se habla barbaridades. Supongo que el hecho de ser uno de los programas más vistos durante tantos años te lleva a una gran exposición, con cosas buenas y malas. Eso siempre lo he asumido y he intentado evitar polémicas, incluso cuando desde otros programas de la competencia se han hecho y se hacen contra mí de manera continuada pullas de mal gusto, irrespetuosas, camufladas de humor cuando en realidad son ataques. Lo aguanto, pero no puedo permitir que se ponga en duda el trabajo del equipo de El Hormiguero y se insinúen cosas que no son ciertas. Planificamos con mucha antelación los invitados porque nos permite preparar mejor las entrevistas y ofreceros el mejor programa posible. Con Jorge lo teníamos cerrado y pactado desde el 29 de octubre. Teníamos el compromiso de su equipo de que la primera entrevista la daría aquí.
Ese era el compromiso y lo reclamamos, porque ofreceros el mejor programa es una cosa muy seria. El pasado jueves nos sorprendimos cuando vimos un vídeo en el que Jorge dice que va a la revuelta. Llamamos a su equipo y nos dicen que se ha producido una falta de coordinación. La solución que deciden es que grabarían la entrevista y no se emitiría antes de venir al Hormiguero. Jorge sí que hizo la entrevista, sí se grabó, aunque esto se ocultó. Esto se supo gracias a los medios independientes que desmintieron la versión inicial. No estaría dando esta explicación de algo que pasa todos los días en periódicos, revistas y programas de televisión si no se hubieran contado las cosas para que parezcan lo que no son. Y menos si esa versión deformada se difunde en una televisión pública. Una televisión que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos. Una televisión que estimó que este era uno de los 3 temas más importantes que habían pasado en España y en el mundo ese día. Lo que era un mero malentendido por un invitado fue convertido en una de las noticias principales del telediario, ocupando minutos y minutos en casi todos los programas informativos y de actualidad de la televisión pública en esa misma noche y todo el día siguiente. Hay noticias más importantes. Si tanta trascendencia creían que tenía, lo lógico hubiera sido llamar a la otra parte. Es muy sorprendente que nadie de Televisión Española nos haya llamado, ni a nosotros ni a A3 Media. Esta mala praxis periodística es más propia de la desinformación que de una televisión pública que debe contrastar la información. Nos cuesta creer que no haya otros intereses detrás de esta versión tergiversada de lo que ocurrió. Que se caigan los invitados de un programa es lo más normal en cualquier programa, y ahí está la destreza de un buen equipo para sacarlo adelante. Lamento que alguien haya transformado un tema así en una cuestión de Estado. Pues para hablar de contrastar información, se avala en una información absolutamente errónea que rectificó incluso ayer mismo Esther Mucientes en este programa. Pero quiero escucharos, PJ, porque del malentendido hemos pasado a la agresión, ¿no? Claro, del malentendido hemos pasado a la agresión y en ese proceso ha utilizado la transformación de esta agresión en una auténtica conspiración que por otra parte sitúa al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, en un auténtico genio de la programación televisiva. Haciendo la escaleta de Broncano, ¿no? España, claro, porque es que resulta que Broncano es un fichaje de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es la única persona en España, incluso nadie de la industria audiovisual de este país sabía o pensaba que la revuelta iba a conseguir estos datos de audiencia desde la primera semana. Pero Pedro Sánchez sí lo sabía. Sí, PJ, claro, porque además quiero escucharte, pero siguiendo un poco el hilo de lo que dice Antonio Albert, del mismo, yo tengo un respeto fundamental y a nivel profesional a los dos, a Pablo y a Broncano. Pero ni me niego a pensar que Broncano es un títere de la izquierda y me niego a pensar, porque entonces su argumento le explota la cara, que Pablo Motos sea un títere de Feijóo. Es decir, la ideología es libre, pero si tú quieres que respetar al contrario, que te respeten a ti también. Pero tú, utilizando ese desmérito profesional hacia Broncano, estás diciendo que tú tampoco lo tienes por la ideología que es contraria. PJ, te escucho. Efectivamente, María, y además lo decías tú muy bien antes de comenzar la Quickie Ronda, no ha sido Broncano el que ha politizado esta batalla entre la revuelta y el hormiguero. Ay, una torpeza. Y luego, dime. lo asombroso de todo esto que habéis puesto ahora el contexto y me viene al pelo porque la revuelta, y esto fue muy asombroso, en la revuelta se anticiparon punto por punto, tanto Broncano como Castella, a todo lo que iba a decir Pablo Motos. El argumento o la excusa de la cortina de humo, el argumento de que estas cosas de que se caigan los invitados de la agenda son normales. Es decir, vamos conociendo un poco a este señor y ayer, desde luego, desde mi punto de vista, ese discurso de 4 minutos, al final, sin quererlo, creo que es una caricatura de sí mismo, una persona llena de contradicciones, porque la narrativa, fijaos, hay un detalle exacto que lo estabais analizando, que fue bastante paradójico, bastante chocante y que no sé si su programa o él mismo se dejó en mal lugar. Le vimos denunciando malas praxis periodísticas de Televisión Española, le vimos atacando directamente al telediario y mientras, detrás de él, en un pantallón del plató del hormiguero, se estaba exponiendo la noticia que era falsa y que no solo había rectificado el medio que había publicado esta información, sino que directamente la había retirado. ¿Por qué? Porque era falsa y además lo decías tú, María. Los informativos con la noticia de Broncano y efectivamente, Pablo Motos. la propia Esther Mucientes, que firmaba esa información, rectificó, pidió disculpas, todo bien, pero Pablo Motos
que llevó por bandera el rigor ayer en ese discurso, decidió seguir dándole pábulo y dijo, bueno, pues que no exageraba cuando decía que los servicios informativos de Televisión Española habían decidido que fuera una de las 3 noticias más destacadas del día. Y una pregunta que os hago, por ejemplo, directamente mintió. Rocco, 19 años triunfando, eso es indudable, Pablo Motos. Da la sensación que cuando estás mucho tiempo arriba, pierdes completamente la noción de la realidad. Estás en el atalaya y te conviertes en alguien que conviertes un ataque dialéctico en una agresión, porque parece ser que hasta el momento era intocable, ¿no, Rocco? Bueno, y pierdes el norte y a lo mejor incluso tienes muy buenos contactos a lo largo de esos 19 años que te está diciendo, oye, venid a mi programa, que yo tengo un buen target comercial, que tengo muy buena audiencia y ya le daréis al rival el invitado VIP que tengáis para más adelante, pero venir sobre todo al mío, ¿no? Esos son muchos años, evidentemente, de tener buenos contactos, de saber incluso cómo organizar de traer a los invitados. Recordad que Broncano hace un par de semanas le había caído un invitado y tuvo que recurrir a las redes sociales para intentar buscar un invitado de emergencia, y que eso no había pasado nunca con Motos, pero sí que es verdad que es una forma, es otro tipo de humor que hace, ¿no? A mí, de todo este tema, quiero destacar, y sobre todo creo que es importante decirlo, que aquí ha habido el error de una persona que lleva la agenda de este deportista y que cometió el error del piloto, y que evidentemente había una serie de contratos que se había firmado entre Dorna y A3 Media, que le decía, oye, nosotros tenemos en exclusiva una serie de carreras, y evidentemente dentro de la letra pequeña del punto 4.5 te dice el invitado que el deportista que gane vendrá a uno de los programas estrella de la cadena, y a partir de aquí yo lo que creo que hace Motos es defender por interés lo que el programa dice, oye, aquí por contrato dice que este tío tiene que venir aquí. Pero tiene que venir a mi programa. Pero fíjate, bueno, Rocco, si estoy de acuerdo Rocco, si estoy de acuerdo contigo que ante una explicación que puede ser más que creíble la que tú estás dando, la torpeza de Pablo Motos es enmarañarlo, hablar de una mano negra, hablar de una agresión, hablar de sacar los pies del tiesto, porque yo a Broncano lo que hago es ponerlo contra la pared y decir, te he explicado lo del piloto, pero ahora tú públicamente dime, ¿cuántas personas han sido presionadas por el hormiguero para no sentarte ahí? El tema es que, aparte de lo del piloto, Broncano dejó caer que era un comportamiento reiterado. Y yo le hubiese echado un pulso. Esto es lo que es grave. Eso es María, lo que es grave, esto es lo que es grave. Es decir, de todo este follón que realmente está beneficiando a Broncano y le está beneficiando a Motos, porque sí que ayer ganó Motos a Broncano, pero mañana ganará posiblemente ganará el otro. Es decir, que pero que es una historia del día a día, y que realmente el que sale perjudicado es Telecinco ayer y los otros programas de la competencia. Pero lo que dijo el otro día David es muy interesante, porque da a entender que es una práctica habitual presuntamente de esta productora. Desde la que a lo largo de los años, estando en una cadena pequeña que tiene la repercusión que tiene, y que luego las redes sociales evidentemente la tiene mucha más amplia, él hacía una serie de historias para que los invitados no fueran a la Resistencia. Y esto es una mala praxis, presuntamente, que no se puede hacer a día de hoy, y que se hacía, porque me estás recordando la época de José María García con De la Morena, que se decían de todo, y que José María García en privado decía, atención, esto nos beneficia tanto a él como a mí, en el tema de audiencia. Pero fíjate, y eso era muy listo. Berto, una de las cosas que yo más apoyé ayer a Broncano, que es una frase que he escuchado a muchos compañeros, hombre, si esto ha ocurrido, es como ha ocurrido, hay que aceptarlo. Entonces, como nosotros, ¿sabes lo que hemos tragado? Llega el momento de seguir tragando. Pues hay un momento que dejas de tragar y te cansas y gritas. Me gustaría, Berto, ¿qué le impide a Pablo Motos, yo no lo conozco, limitarse a una explicación y en cambio coger y echar mierda a todos los niveles?
Justo es lo que te iba a decir, María. No entiendo cómo Pablo Motos ha estado tan mal asesorado, porque él no suele entrar en polémicas. Tenía la ocasión de oro de justificar lo que ha pasado, porque ha quedado claro que no ha sido culpa de él, que ha sido culpa, en este caso concreto hablo, de la agenda de Jorge Martín, ¿vale? Del deportista. Entonces, en vez de salir, explicarlo y quedar bien, lo que ha hecho es llevárselo a un terreno que es un poco de manía persecutoria. Finalmente parece Pablo que piensa que todos van en contra de él, y yo sinceramente creo que él lo piensa. Pero obviamente ha cometido un grave error, porque el programa ahora mismo tiene una mala imagen, tiene un problema de imagen. El vídeo que ha publicado él en sus redes sociales, que me hace mucha gracia porque minimiza la televisión, dice que la televisión no es un tema importante. El vídeo ya va por los 6 millones de visualizaciones, es decir, es un tema que sí que importa a nivel social. Hablamos también de la televisión pública. Entonces, en vez de explicarlo, lo que hace es abrir otro melón, echar balones fuera, decir que hay intereses ocultos. Y yo sinceramente no puedo entender cómo él pide responsabilidad a los periodistas diciendo algo que no es cierto y poniendo esa captura que ya hemos hablado. Y fíjate, Antonio Albert es del periódico ABC. Desconozco su ideología porque ni te la voy a preguntar. Pero lo que yo creo que Pablo Motos no debe de hacer nunca, ni Pablo Motos ni nadie, es que porque yo en este momento sea crítica como vosotros, me coloque a mí como periodista no independiente, que lo soy, como periodista dependiente de un partido político que Pablo Motos lo desconoce. Creo que ayer despreció a toda la prensa crítica con él, porque nos coloca, o no, Antonio Albert, en un lugar que desconoce este señor lo que tú piensas ideológicamente, o lo que piensas, o por con independencia de que estés en el periódico ABC, ¿o no, Antonio? Porque estamos viviendo un momento en esta distopía en la que estás contra mí en un sentido de que no opinas como yo directamente, o si ya eres un facha o eres un grupo. Todo es muy binario y es muy básico. Pero no tengo que... Dime, Rocco. No, aquí, María, aquí hay un tema, es que evidentemente este tema se está polarizando mucho. O eres de Broncano o eres de Motos. O eres de la izquierda, o eres de izquierdas, o eres de derechas. Pero ayer Pablo Motos y, por ejemplo, en el diario ABC... Claro, pero ayer Pablo Motos, que es la rabia que a mí me da, porque me da rabia como profesional del medio, entra en el trapo de considerar que viene de Moncloa directamente Broncano y que hace el guión de escaleta Pedro Sánchez. ¿Cómo cae en ese error? ¿Me dejas decir una cosa solo? Es un error que yo creo que va a pagar caro, porque yo creo que lo que decía antes, en este cambio de paradigma, esta lucha es la de David frente a Goliat. David Broncano, en este caso, que tiene muy poco tiempo en antena, que el programa ha conseguido enfrentarse a un monstruo. ¿Y ese monstruo qué ocurre? Pues el monstruo se toma a sí mismo muy en serio. Pero sí que lo acabas de decir. Muy en serio. Lo acabas de decir. Y David... Pero Broncano acaba de llegar. La respuesta de David sigue siendo la broma, el humor, el pitorreo. No solamente eso, sino que en el programa de ayer abrieron y se atrevieron a abrir otra brecha al meter a través de Raúl Cimas a Risto Mejide en esta auténtica guerra de medios. Y en ese juego, hoy por la tarde, todo es mentira. Y Risto Mejide han entrado no solamente a trapo en la broma, pidiéndole el juego a Broncano y a Raúl Cimas, bromeando con el tema, sino que también le ha metido una puñalada a Pablo. Pero es una estrategia, es calentar el panorama. Antonio, es estrategia. Broncano acaba de llegar. Claro, Broncano acaba de llegar y se ha comido a un programa de 19 años. Y entonces, hay dos lecturas que yo hago. Una, o le ha dado la pataleta a Pablo Motos de, Dios mío, en 4 meses nos están hundiendo, y ha sido la pataleta de presentador, como tú dices, que se cree ya Dios y que nadie le puede tocar. O dos, está aprovechando esto para hacerse una publicidad que le va a sumar espectadores. Hoy en todo Instagram, en todo Twitter, en todos los lados, la noticia es Broncano, Pablo Motos, y dice que quiere jugar conmigo, que quiere decir que te invita al hormiguero. Espérate, que vamos a a nivel de audiencia también. A lo mejor lo que él necesita ahora mismo es audiencia. Berto, yo particularmente no sé lo que pasará en el futuro, pero Berto, dime. Que seguirán los dos, María. Creo que hay una cosa importante que se nos olvida, que es la televisión pública. Es que también hay un debate importante que creo que Pablo Motos, en todo el discurso que dijo, hay una parte en la que sí que tiene razón. La televisión pública al final es una televisión de todos, que debería ser objetiva, imparcial. ¿Hasta qué punto la televisión pública tiene que entrar en esta guerra y que los informativos y todos los programas de la cadena
hablen de esto. Es que creo que este punto es importante porque no estamos hablando de igual a igual. A3 Media es una cadena privada y Televisión Española es una ¿quién cadena paga pública. las campañas? Pagamos todos. ¿Quién paga las campañas publicitarias de los partidos políticos que van para Mediaset y para A3 Media? ¿Quién paga el cine que lo patrocina Mediaset y tal? Creo que lo pagamos todos. Es que eso de la televisión pública, cuidado, que las televisiones privadas también comen de nosotros y de nuestros impuestos. Es muy interesante, Ya lo de la Berto. televisión pública. Es muy interesante, y estoy reflexionando ahora en directo lo que has dicho, Berto, porque es verdad que es una opinión que a la cadena unirse en una dialéctica que no agresión entre dos programas ya adquiere un tinte que no favorece tampoco a Broncano. Que estoy de acuerdo contigo. Exacto. Porque Broncano en ese momento ya lo envuelven en un tufo de aprovechamiento, cuando creo que es un profesional solvente que él solo libraba esta batalla. Mira, María, te voy a contar una cosa. Yo le estoy de acuerdo con él. Sí, pero yo os cuento una cosa. El domingo yo estuve en De Corazón, un programa de la tele pública, y dijeron, vamos a abordar este tema. Nadie nos coaccionó en plan de tenéis que defender a Broncano. Nos dijeron, sois libres de expresar lo que os dé la gana. Es decir, esa directriz que dice que hay... Sí, pero que Berto no está diciendo eso. No, ya. Pero es verdad que el que se quiere acoger a que de repente está la política detrás y que Pedro Sánchez está haciendo las caletas, y tú ves toda la programación en bloque, que yo la vi desde la mañana hasta la noche, con esta noticia que entiendo que se toque, ostras, es un argumento de peso para el contrario. Sí. Cuando realmente yo ayer lo que más me causó rechazo fue, uno, me voy a autocebar como tema, como el que ceba que la Pantoja Trancantora por parte de Pablo Motos, y dos, que se desprecie a una persona como Broncano o Pepe porque esté en la cadena pública, porque dan por hecho que son de izquierdas. Pero que lo que me refería yo es que al final lo que se abrió... Berto. También tenemos que tener en cuenta que Broncano no fue sincero cuando dijo que no se podía hacer la entrevista, porque él en el programa del jueves dijo, todo este público se queda sin entrevista y todo este público se queda sin hacer un programa al completo, cuando efectivamente luego sí que se grabó. No, pero no se pudo invitar. No, Berto, yo si tengo un personaje en el plató lo aprovecho, pero... PJ. Sí, pero no, es que no fue así, María. No fue así, María. Fue el piloto quien, al acabar la grabación del programa, aceptó grabar la entrevista. No se podía emitir, no tienes personaje. No. Sí, Berto, pero lo que está diciendo No, por favor, Antonio Albert. No, la historia es la siguiente. Efectivamente, se comunicó a través de los representantes que no se podía hacer la entrevista. Broncano hizo la presentación anunciando que no se hacía la entrevista y que por lo tanto el público tendría que volver otro día, pero fue el piloto quien... porque Dorna llamó al representante. Se ofreció a hacer la entrevista para grabarla y emitirla otro día. Pero es que eso no lo dijo, no lo pero dijo. porque ocurrió después de la grabación. Berto, pero un momento, yo no doy explicaciones cuando presento un programa de lo que ocurre detrás. Yo, si no tengo contenido, no lo tengo. Lo que tú no tienes que saber es si yo estoy grabando para mañana. Todos a la vez no. Oye, pero es que estoy callado. No, pero es que todos a la vez no. Pero puedo decir lo que estoy diciendo es que el contenido que no se puede emitir no existe. Pero que sí. Perdonadme. Y por favor, que he estado callada, mirar. El otro día Broncano dijo que Jorge estaba en el camerino y que la entrevista se había grabado. Efectivamente. Pero que no podía salir. Sí, señor. Sí. Broncano Ponéroslo dice. Jorge está abajo en el camerino. La entrevista grabada creo que no lo dijo. La entrevista grabada no lo dijo. Dijo que después. estaba por favor, que dijo que estaba en la entrevista. Esto fue de ayer, Kiko, por favor. Ayer Broncano dice, fíjate que ahora nos están culpando de no haber comunicado al espectador que la habíamos grabado. No es verdad. Pero ¿qué más da que yo la grabe o me vaya a hacer un podcast? Pero, no la podía emitir. Pero, María, Al día siguiente, Televisión Española. Al día siguiente, Mañanero, una redactora dijo, nos hemos puesto en contacto, se grabó anoche y se emitirá cuando se crea conveniente. Al día siguiente se contó porque lo sacó El Mundo y lo recogió todos los medios. Tiene razón Lidia. Bueno. Ya está, PJ. Muy bien. Pero no, María... No, que lo que quería decir es que, efectivamente, el día en el que dio las explicaciones Broncano, el jueves por la noche, no aclaró en ningún momento que se iba a grabar, pero El Hormiguero ayer, Pablo Motos, dijo
El Hormiguero dijo ayer que se había ocultado por parte de La Revuelta y por parte de Televisión Española este aspecto. Y lo cierto es que no, porque el viernes, os estoy escuchando y no me entiendo bien. El viernes, en Mañaneros, como está diciendo Lidia, que es lo que yo quería decir, una redactora explicó perfectamente que se había grabado esa entrevista. En el telediario también se dijo. Es decir, esto es accesible. Sí, pero David no lo dijo, ¿eh? Es fácilmente demostrable. Pero David no lo dijo el lunes, a ver, una vez más, David no lo dijo el primer día. Y al día siguiente, Radio Televisión Española, que fue acusada ayer por Pablo Motos de ocultarlo, lo dijo. María, perdona, pero en el hueco de la mañana... Vale, y la pregunta que me hago es ¿por qué David no lo dijo? ¿Cómo? ¿Qué? A ver, aquí es una discusión. ¿Por qué no lo dijo? Vale, a ver, yo particularmente, María, esto es una opinión. Si yo estoy todo lo que yo haga fuera de cámaras para otros días, no lo comunico al espectador, comunico el contenido del día. Yo hay veces pero le comunicó al público que estaba allí en el teatro, que dijo que vendríais otro día a verlo. Porque no se había hecho ninguna entrevista. Rocco, mi vida, porque se va a emitir esa entrevista otro día. No. Rocco, se va a emitir otro día. María, por yo favor, lo que creo ¿puedo decir una cosa? No, todos los dos lo que vimos el jueves... lo que dijo Broncano el jueves en el programa, ese fragmento que vimos del programa, se grabó antes de la entrevista, antes de grabar la entrevista con el piloto. Por tanto, en ese momento, Broncano no sabía ni siquiera si iban a poder grabarla porque estaban todavía con todo el lío con los representantes del piloto e intentando ver cómo podían resolver esa situación. Entonces, evidentemente, hubo una cierta confusión y entiendo que Broncano ese día no fuera claro y dijera, pero la vamos a grabar. Pero yo insisto, estamos hablando del elemento de los datos del piloto, ¿no? De esta entrevista. Y ahora se ha complicado todo mucho más. Porque estamos ya hablando de acusaciones, no agresiones, acusaciones de Pablo Motos, que esto se está... Yo no sé cómo va a terminar, Berto, porque yo no lo había vivido nunca. Yo creo que... Pues mira, ¿sabes lo que va a pasar? Yo creo que, Berto, un momento. Berto, dime. Vale, yo lo que creo es que Pablo Motos no va a hablar más de este tema. Yo tampoco. Porque no suele dar la cara en este tipo de polémicas. Él prefiere ser perfil bajo y callarse. Si es verdad que creo que el programa tiene una crisis importante de imagen. Está hablando todo el país y todo el mundo ahora mismo está señalando a Pablo Motos como el malo de la película, porque encima creo que lo que hizo ayer no le benefició, no lo dejó totalmente claro. Es cierto que Broncano puede tirar alguna que otra broma y finalmente yo creo que esto se va a diluir y habrá que esperar a ver si Broncano sigue desvelando esa supuesta mala praxis de Pablo Motos a la hora de amenazar o tomar medidas con los invitados que primero quieren ir a La Revuelta antes que al Hormiguero. A ver, me gustaría María, que una todos, cosa. Que todos hicieseis como vuestra conclusión final. Empiezo por ti, Antonio Albert. Pues yo creo que esta situación ha provocado un daño reputacional en El Hormiguero y que efectivamente Pablo Motos no va a seguir este juego porque no le interesa. De hecho, si os fijasteis, ayer no mencionó ni el nombre del programa ni el nombre del presentador. Él todo el tiempo se refería a Televisión Española y a la cadena que había dado o había hecho malas praxis y había hecho desinformación. Es decir, que para él su enemigo está muy por encima del presentador y muy por encima de la revuelta, porque él se considera que está muy por encima de él y muy por encima del programa. Entonces se va a ahorrar este Bueno, como yo decía, ¿no? Desde la atalaya, desde el poder, claro. Creen que solamente el poder se dirige a él y los demás es chusma, como de tercera. Y sin embargo, a la revuelta le viene muy bien este juego. Es un tipo de humor provocador, que recordemos que en el dato de audiencia de ayer, el 31% de audiencia, que era la de entre 24 y 41 años, arrasó. La revuelta arrasó en la franja más competitiva y en la franja más importante, Rocco, en la franja comercial. Y algo importante que ocurrió también ayer en Broncano, Rigoberta Bandini dijo claramente... Y ahí me voy a quedar. Intuyo los motivos que está vetada en El Hormiguero. Rocco, conclusión final. Una cosa, María. Tema de lo de Rigoberta. A ver, Motos tiene todo el derecho del mundo a decidir a quién viene, quién invita, a quién no invita. Es decir, ahora no pongamos el tema de que todo el mundo tiene que ir al Hormiguero obligatoriamente. Si Motos no quiere a Roberta Bandini, tiene todo el derecho del mundo
a no invitarla. Pero entonces tú no hables... vetada, es que no me interesa. Perfecto, pero si eso me parece estupendo. Lo que pasa es que hay una connotación... es que descartar un invitado no significa vetar. A ver, el problema es que Matamoros, pobrecito mi compañero. Ayer Pablo Motos se politiza una situación en la que a mí como espectadora me hace pensar que es libre de vetar, pero que cuando veta a Rigoberta Bandini es por una cuestión ideológica y política. Y yo particularmente en este mundo que yo vivo de la tele no lo entiendo. Entiendo que quieras entrevistar a quien te dé la gana. ¿Por qué Roberta puede dañar la imagen del programa, María? Porque enseñó los pechos anteriormente. Es que no tiene sentido. Es decir, a Motos no le interesa a Roberta Bandini para su programa. Bueno, no la invita, ni Roberta, ni Nadia Lindgren. Bueno, es una canción que significó mucho el 8M y en la revolución feminista, María, etcétera, etcétera. Pero bueno, conclusión final. Pero no olvidemos una cosa, Ahora yo de aquí me voy a Moncloa, según algunos, claro. Privada. ¿Cómo? Privada. Y puede elegir a quién invita y a quién no invita. Por supuesto. Y Televisión Española es diferente, es pública. Yo lo que quiero decir, para concluir, es que esto le está beneficiando a todo el mundo, pero a todo el mundo es a tu programa, María, al programa de radio. Aquí Ay, gracias otra vez, gracias. No os voy a contar cómo iba la curva el día que pasó la historia, la curva online de Vaya la radio, acabando, amigo. Del tema que dedicó Jordi Basté, como mínimo 30 minutos. Es decir, que todo el mundo está funcionando con el tema este. Incluso los diarios digitales, ABC se posiciona para un lado, el diario.es se posiciona para el otro, y todo el mundo se beneficia. Entonces, a partir de aquí, esto irá diluyendo. Pues yo no querría estar en el lugar de Pablo Motos, porque lo que están diciendo de él a mí no me gusta nada, y fíjate que soy crítica con él. PJ. Bueno, yo creo que para salir un poco victoriosos de este entuerto hay que tomarse las cosas con humor y abordarlas con humor, como hizo Broncano el otro día. En El Hormiguero no existe ese humor, en Pablo Motos no existe ese humor, como hemos visto, y evidentemente tiene mucho que perder. Por tanto, yo creo que, como decía el compañero de ABC, se va a quedar aquí, no va a seguir alimentando esta polémica, porque su imagen se está viendo bastante resentida. ¿Cómo no se va a ver resentida si ayer acusa a Televisión Española de deformar la realidad y de omitir el primer deber del periodismo, y luego a renglón seguido dijo que él y su equipo tenían serias dudas de si lo que estaba pasando en Televisión Española obedecía a una especie de cortina de humo dirigida por el poder? Evidentemente, ¿cómo no va a quedar mal y cómo no se va a dañar su imagen? Y hay gente que te digo yo que lo cree, que esa es la pena más grande que yo tengo en mi vida. ¡Remata! Y una cosa para rematar, una cosa que me gustaría rescatar, porque él decía ayer en su discurso, y con esto ya acabo, que ellos nunca han faltado el respeto, ni han tenido comentarios, ni pullas de mal gusto contra programas de la competencia. Pero yo quiero recordar como uno de los colaboradores, creo que es Barrancas, Damián Moyá, ante la cancelación de Cuentos Chinos de Jorge Javier, dijo en Twitter: el surimi, ¿a qué contenedor va? Nada más que añadió. Si es que al final es meterse en la hemeroteca. Berto Molina, por favor, así. Decir una conclusión, María, muy rápido. Aplaudo la valentía de David Broncano. Creo que está en su derecho de decir lo que dijo en el programa. Creo que Pablo Motos ha perdido una oportunidad de oro de mostrarse de forma más natural y quitar tanta manía persecutoria, llevando también a su programa bulos. Y espero y deseo que esto no vuelva a ocurrir y que efectivamente los invitados se sientan libres, al igual que los programas, en invitar o no en invitar, pero que por favor disfrutemos todos de la televisión y no lo llevemos esto a este nivel. Muchísimas gracias a 4 personas independientes, con independencia de que no compartan la opinión de Broncano o de Pablo Motos.